La ira suele surgir acompañada de una sensación engañosa de potencia. En el primer instante acelera el pensamiento, tensa el cuerpo y produce la impresión subjetiva de una claridad absoluta. Todo parece simple, obvio, binario. Hay un enemigo definido, una culpa asignada y una acción que parece urgente. Precisamente por eso la ira seduce. Ofrece la ilusión de control en situaciones en las que la persona, en realidad, acaba de perderlo. El error comienza cuando esa sensación se interpreta como fuerza real, cuando en la práctica no es más que excitación fisiológica asociada a un juicio estrechado. Antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o estado estás viendo este video documental. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Desde el punto de vista humano, la ira no amplía la capacidad de actuar bien, únicamente reduce la tolerancia a la complejidad. Situaciones que exigirían análisis, espera o cálculo pasan a ser vistas como ataques personales. La mente bajo ira no busca comprender, busca vencer. Y vencer en ese estado no significa resolver el problema, sino imponer una reacción. Por eso las decisiones tomadas bajo rabia suelen parecer justificadas en el momento y profundamente equivocadas cuando el cuerpo regresa a su estado normal. El costo no aparece en el segundo inicial, sino en los minutos, días y años siguientes. Séneca identifica esta trampa desde el inicio de su reflexión sobre la ira. Para él, no existe una ira moderada. Lo que parece pequeño al comienzo ya contiene en sí la estructura del exceso. La emoción no nace como herramienta, nace como descontrol en miniatura. El hecho de que aún no haya estallado no significa que esté bajo dominio. Significa únicamente que el límite todavía no ha sido superado. La diferencia es crucial, porque muchas personas confunden la contención temporal con el control real. El primer daño de la ira ocurre antes de cualquier grito, ofensa o gesto agresivo. Tiene lugar en el interior de la mente, cuando la persona acepta la narrativa interna de que reaccionar es necesario. En ese momento, la posibilidad de elección ya se ha reducido. La mente pasa a operar en modo de urgencia y todo lo que no confirma la rabia es descartado como debilidad, cobardía o sumisión. Ese es el instante en que la persona empieza a perder algo sin notarlo, su propia libertad de respuesta. La sensación de fuerza que acompaña a la ira es, en realidad, un síntoma de empobrecimiento cognitivo. El pensamiento se vuelve más rápido, pero menos profundo. Las opciones se reducen. La empatía desaparece. La previsión de consecuencias se acorta drásticamente. Por eso, personas inteligentes, experimentadas e incluso moralmente bien intencionadas cometen errores graves cuando están airadas. No se trata de una falta de carácter en el sentido clásico, sino de una pérdida momentánea de gobierno interno. Séneca insiste en que ninguna ventaja duradera nace de este estado. La ira puede incluso producir obediencia inmediata, silencio momentáneo o el retroceso del otro. Pero el precio siempre llega después. Las relaciones pasan a estar marcadas por el miedo, la cautela excesiva o el distanciamiento silencioso. La reputación se ve afectada porque el episodio no se olvida. A diferencia de otras fallas humanas, la explosión de ira crea una imagen persistente. Las personas comienzan a esperar que se repita. El punto central aquí es comprender que la ira no es un recurso que se salió de control, sino un impulso que nunca debería haber sido promovido a herramienta. En el momento en que alguien cree que la rabia está ayudando, esa persona ya ha entrado en la fase más peligrosa del proceso. La ilusión de fuerza es exactamente lo que impide la interrupción temprana. Cuando la persona percibe el daño, casi siempre ya ha perdido algo que no puede recuperarse por completo: confianza, autoridad moral o respeto. Este primer estadio es silencioso y por eso rara vez se combate. La mayoría de las personas solo intenta lidiar con la ira cuando ya se ha manifestado externamente. Para Séneca, eso es demasiado tarde. El verdadero trabajo comienza en el instante en que la emoción todavía parece pequeña, justificable e incluso legítima. Es en ese punto donde se decide si la persona
continuará gobernándose a sí misma o si entregará ese gobierno a un impulso que no sabe detenerse por sí solo. La mayoría de las personas trata la ira como un fenómeno único, pero ese es uno de los errores más peligrosos cuando se intenta comprenderla y controlarla. La ira no surge ya formada. Se desarrolla en etapas progresivas, cada una con características propias, y el fracaso en distinguir estas fases hace que el control se intente solo cuando ya no es posible. Lo que comienza como una incomodidad leve puede, si se alimenta, transformarse en una fuerza que domina por completo el juicio. La irritación es la primera etapa. Suele ser rápida, casi discreta, y a menudo se racionaliza como algo normal. Un comentario fuera de lugar, una pequeña frustración, una expectativa no cumplida. En ese punto, el cuerpo reacciona de forma moderada. Hay una leve tensión muscular, una alteración sutil en el tono interno del pensamiento y un cambio casi imperceptible en la disposición emocional. El peligro de la irritación reside precisamente en que parece inofensiva. Por parecer pequeña, se tolera. Por ser tolerada, se mantiene viva. Cuando la irritación no se interrumpe, evoluciona hacia la cólera. Aquí la emoción ya se vuelve consciente y comienza a buscar justificaciones más elaboradas. La mente pasa a revisitar lo ocurrido, reconstruyendo la escena repetidamente. Cada repetición refuerza la sensación de ofensa. El pensamiento deja de ser descriptivo y pasa a ser acusatorio. Ya no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que eso supuestamente revela sobre el otro. Se atribuyen intenciones negativas, incluso sin evidencia concreta. En la cólera, la persona aún cree estar en control, pero ese control ya es frágil. El autocontrol existe solo mientras nada lo desafíe directamente. Basta una palabra de más, un gesto mal interpretado o un recuerdo asociado para que la emoción avance al siguiente estadio. La ilusión aquí es creer que, por no haber estallado todavía, la situación está dominada. En realidad, la mente ya está inclinada al ataque, simplemente esperando una autorización interna final. La furia es el estadio en el que esa autorización se concede. En ese punto, la razón no desaparece por completo, pero pasa a trabajar al servicio del impulso. La mente ya no evalúa si debe actuar, sino cómo actuar con mayor impacto. El lenguaje se vuelve agresivo, el tono se eleva y el cuerpo entra en un estado de máxima alerta. La persona siente que necesita actuar de inmediato, como si la demora fuese una amenaza a su propia dignidad. Es en este estadio donde se producen la mayoría de las pérdidas irreversibles. Las palabras dichas en la furia no pueden retirarse. Las decisiones tomadas en este estado ignoran las consecuencias a largo plazo. Relaciones construidas durante años pueden dañarse en minutos. Lo más grave es que después de la furia, casi siempre llega un estado de vaciamiento emocional, acompañado de un arrepentimiento tardío. El problema es que el arrepentimiento no deshace el efecto producido. El análisis cuidadoso de estas fases revela un punto central de la filosofía de Séneca. El control de la ira no comienza en el punto máximo, sino en el inicio. Quien intenta gobernarse solo cuando ya está en furia, está intentando contener un río después de que la presa se ha roto. El único estadio verdaderamente gobernable es el primero. La irritación aún permite elección. La cólera ya reduce opciones. La furia elimina casi todas. El error común es creer que la fuerza moral necesaria para contener la ira surge espontáneamente en el momento crítico. Para Séneca, eso es una fantasía. La virtud no aparece bajo presión extrema. Se aplica antes de que la presión alcance su punto máximo. Por eso, comprender estas diferencias no es un ejercicio teórico, sino una herramienta práctica de supervivencia emocional y social. Al identificar en qué estadio se encuentra la emoción, la persona gana algo raro: tiempo. Y el tiempo, en este contexto, es el único recurso capaz de impedir que una reacción momentánea se transforme en un daño permanente. Uno de los aspectos más traicioneros de la ira es la sensación de lógica que la acompaña. A diferencia de otras emociones intensas, la ira no se presenta como confusión, sino como claridad. La persona siente que por fin entendió lo que está sucediendo, quién se equivocó
y qué debe hacerse. Esta impresión es tan convincente que muchos llegan a defender sus explosiones como respuestas lúcidas a situaciones injustas. Es aquí donde el error se vuelve estructural, porque la mente airada no percibe que está operando con un campo de visión drásticamente reducido. Cuando la ira se instala, el pensamiento deja de buscar la verdad y pasa a buscar confirmación. Solo la información que refuerza la sensación de ofensa es considerada relevante. Todo aquello que podría relativizar el episodio se descarta como irrelevante o sospechoso. La mente construye una narrativa cerrada en la que el otro es claramente culpable y la propia reacción se presenta como inevitable. Esta narrativa no nace del análisis de los hechos, sino de la necesidad emocional de justificar el impulso. El problema no es solo que la ira distorsione el juicio, sino que lo hace sin parecer una distorsión. La persona no se siente confundida, se siente decidida. No se siente débil, se siente firme. Esta combinación crea un peligro específico, la convicción sin verificación. Las decisiones tomadas en este estado no pasan por el filtro de la duda, porque la duda es interpretada como una vacilación indigna. Así, la propia capacidad de revisar el pensamiento queda desactivada. Séneca observa que, en este punto, la razón no desaparece, es secuestrada. En lugar de contener el impulso, pasa a servirlo. Los argumentos se utilizan no para evaluar consecuencias, sino para legitimar la agresión. La inteligencia, lejos de proteger, se convierte en un amplificador del daño. Cuanto más articulada es la persona, mayor es su capacidad de herir con palabras, acusaciones y justificaciones elaboradas. Este mecanismo explica por qué personas altamente racionales pueden cometer actos profundamente irracionales cuando están airadas. La racionalidad no se perdió, fue dirigida hacia un objetivo equivocado. En lugar de preservar relaciones, reputación y autocontrol, pasa a optimizar el ataque. El resultado suele ser una acción técnicamente coherente dentro de una lógica emocional defectuosa. Otro error común es confundir coherencia interna con verdad. La narrativa creada por la ira suele ser internamente consistente, pero eso no la hace correcta. Ignora variables importantes como el contexto, la intención del otro, las propias limitaciones y los efectos futuros. La mente airada opera con un horizonte de corto plazo extremo. El alivio inmediato de la descarga emocional se vuelve más importante que cualquier costo posterior. Las consecuencias de este error aparecen siempre después. Cuando la excitación fisiológica disminuye, la persona comienza a ver los elementos que fueron ignorados. Lo que parecía una respuesta justa pasa a parecer exagerada. Lo que parecía necesario pasa a parecer evitable. Es en ese intervalo donde surge el arrepentimiento, acompañado de la percepción de que la decisión fue tomada con información incompleta, a pesar de la sensación inicial de certeza absoluta. La filosofía de Séneca insiste en que la verdadera racionalidad es incompatible con la ira, no porque la razón sea frágil, sino porque exige apertura, tiempo y consideración de consecuencias. La ira cierra todas esas puertas. Ofrece una lógica rápida pero estrecha, que conduce a resultados previsiblemente malos. La tragedia es que, en el momento de la decisión, esto no se percibe. Comprender este error es fundamental, porque desmonta una de las mayores defensas psicológicas de la ira. Mientras la persona crea que está siendo racional cuando estalla, no habrá un motivo interno para cambiar. El primer paso real del control no es contener la emoción, sino abandonar la creencia de que ella piensa mejor que tú. Cuando esa creencia cae, el impulso pierde una de sus armas más poderosas. La reputación no se forma a partir de intenciones internas, sino de episodios observables. La ira crea episodios claros, memorables y fáciles de narrar por terceros. Un solo arrebato puede convertirse en la historia dominante sobre alguien, eclipsando años de comportamiento equilibrado. Esto ocurre porque las explosiones emocionales funcionan como marcadores sociales fuertes. Señalan imprevisibilidad, riesgo y pérdida de control, tres elementos que las personas aprenden rápidamente a evitar. A diferencia de errores técnicos o fallas puntuales, la ira es interpretada como un rasgo de carácter. Quien estalla
pasa a ser visto no como alguien que cometió un error, sino como alguien que es así. La mente social no opera con estadísticas justas, opera con atajos. Un episodio de furia ofrece un atajo perfecto para etiquetar a alguien como peligroso, difícil o inestable. A partir de ese momento, cada comportamiento futuro es reinterpretado a la luz de esa etiqueta. El aspecto más cruel de este proceso es que es silencioso. Rara vez alguien confronta directamente a la persona airada diciendo que ha perdido la confianza en ella. Lo que ocurre es un ajuste gradual de distancia. Las conversaciones se vuelven más cuidadosas. Los asuntos sensibles dejan de compartirse. El círculo de confianza se estrecha. La persona afectada muchas veces solo percibe que algo va mal cuando las oportunidades dejan de aparecer o cuando las relaciones se enfrían sin una explicación aparente. Las disculpas, aunque necesarias, rara vez restauran el estado anterior. Pueden aliviar la tensión inmediata, pero no borran la imagen creada. La mente de los demás pasa a operar con prevención. Incluso cuando la convivencia continúa, está mediada por el temor a una nueva explosión. Este es uno de los motivos por los que la ira cuesta tanto a largo plazo. Altera de forma permanente la manera en que los otros calculan el riesgo en relación contigo. Existe también un efecto acumulativo. Cada episodio de ira no solo añade un nuevo daño, sino que refuerza los anteriores. La narrativa social se consolida. Comentarios como «siempre fue así» o «pierde la cabeza» empiezan a circular, incluso si los episodios han sido raros. La memoria colectiva simplifica y generaliza. El detalle desaparece, la etiqueta permanece. Séneca llama la atención sobre este punto al afirmar que la ira compromete aquello que lleva más tiempo construir y menos tiempo destruir. La reputación depende de la consistencia. La ira introduce ruptura, rompe la previsibilidad, y la previsibilidad es la base de la confianza. Sin confianza, el valor social de una persona disminuye, independientemente de su competencia o de sus buenas intenciones. Otro aspecto poco percibido es que la persona airada pierde el control no solo de sí misma, sino de su propia narrativa. Después del episodio, ya no define cómo será recordada. Otros cuentan la historia, otros eligen el tono, otros deciden qué detalles enfatizar, y esas versiones rara vez son favorables para quien perdió el control. El daño se propaga sin que sea posible acompañarlo o corregirlo por completo. El error común es subestimar este efecto por parecer abstracto. La reputación no duele en el cuerpo, no grita, no confronta, simplemente modifica el entorno. Las puertas se cierran sin ruido, las invitaciones dejan de llegar, las responsabilidades importantes se redirigen hacia alguien considerado más estable. Cuando la persona se da cuenta, ya está lidiando con las consecuencias de algo que ocurrió mucho antes. Controlar la ira, en este contexto, no es solo una cuestión moral o emocional, es una cuestión estratégica. Quien no protege su propia reputación acepta pérdidas que no aparecen de inmediato, pero que cobran intereses altos con el paso del tiempo. La ira puede durar minutos. El daño reputacional puede durar años. La ira no crea defectos nuevos. Expone defectos que ya estaban presentes, pero que se mantenían bajo control gracias a las convenciones sociales, al miedo a las consecuencias o a la disciplina cotidiana. Esta es una de las afirmaciones más duras de la filosofía estoica, porque desplaza la culpa del estímulo externo hacia la estructura interna del individuo. La ofensa no es la causa real de la explosión, es solo el detonante que levanta la tapa de algo que ya estaba allí. Esta idea resulta incómoda porque desmonta una de las defensas más comunes del comportamiento colérico, la justificación basada en la provocación. Cuando alguien dice que cualquiera reaccionaría así, está intentando diluir la responsabilidad personal en una supuesta universalidad emocional. La visión estoica rechaza esa dilución. No todos reaccionan de la misma manera porque no todos han cultivado el mismo grado de dominio interno. La diferencia no está en la intensidad de la ofensa, sino en la organización del carácter. El carácter, en este sentido, no es algo abstracto ni moralista. Es el conjunto de hábitos mentales que determina cómo una persona responde a la frustración,
a la contrariedad y al insulto. La ira revela esos hábitos porque suspende temporalmente los filtros sociales. Cuando la presión aumenta, lo que emerge no es una versión distorsionada del individuo, sino una versión menos contenida. Por eso las explosiones de ira suelen sorprender menos a quienes observan que a quien estalla. Existe una distinción fundamental entre parecer controlado y estar verdaderamente controlado. Muchas personas pasan la vida sin grandes accesos de ira, no porque dominen la emoción, sino porque rara vez son desafiadas de forma intensa. Cuando finalmente lo son, descubren que su autocontrol era circunstancial, no estructural. La filosofía estoica insiste en que la virtud no es ausencia de prueba, sino capacidad de atravesarla sin colapso interno. Otro punto central es la relación entre ira y autoridad moral. Quien se deja dominar por explosiones pierde el derecho implícito de exigir equilibrio a los demás. La coherencia se rompe. La persona comienza a exigir aquello que no practica. Esto debilita cualquier posición de liderazgo, ya sea en relaciones personales, familiares o profesionales. El respeto se transforma en cautela, y la cautela nunca sostiene la autoridad por mucho tiempo. La ira también revela el grado de dependencia emocional del individuo respecto del mundo externo. Cuanto más violentamente alguien reacciona a las provocaciones, más evidente se vuelve que su estabilidad depende del comportamiento ajeno. Esto es percibido como debilidad, incluso cuando se disfraza de agresividad. La persona que estalla demuestra, sin notarlo, que no se gobierna a sí misma. Y quien no se gobierna a sí mismo, difícilmente es visto como alguien apto para gobernar cualquier otra cosa. Existe además un aspecto de autoengaño involucrado. Muchos creen que su ira es excepcional, provocada por circunstancias extremas, pero cuando se la observa a lo largo del tiempo, revela patrones, los mismos tipos de situación, las mismas palabras, los mismos contextos activan reacciones similares. Esto indica que el problema no está en el mundo, sino en el mapa mental que la persona utiliza para interpretarlo. La filosofía estoica no propone negar esta realidad, sino afrontarla sin suavizaciones. La ira es un espejo áspero, muestra dónde el carácter aún no ha sido trabajado. Ignorar ese espejo o romperlo, culpando a los demás, solo pospone el enfrentamiento. Mientras tanto, la persona continúa vulnerable a los mismos detonantes, repitiendo los mismos errores bajo la ilusión de que fueron causados por factores externos. Entender la ira como reveladora del carácter cambia por completo la estrategia de control. El foco deja de ser únicamente evitar explosiones y pasa a ser reorganizar los hábitos internos que hacen posibles esas explosiones. Este es un trabajo más lento, menos visible y mucho menos dramático que reaccionar, pero es el único que produce una estabilidad real, aquella que no depende del silencio, de la sumisión o de la ausencia de conflicto alrededor. La ira se alimenta de la prisa, necesita rapidez para existir, porque cuanto más tiempo pasa, más débil se vuelve. La emoción colérica no sobrevive bien a la demora. Por eso crea la sensación de urgencia, de que algo debe hacerse de inmediato, como si el retraso fuese una forma de humillación o derrota. Este impulso no es accidental, es el mecanismo central que permite a la ira superar el control racional. Cuando la mente se acelera, el espacio entre estímulo y respuesta se estrecha peligrosamente. En ese intervalo reducido, no hay tiempo para evaluar consecuencias, ponderar alternativas ni medir costos futuros. La acción se vuelve casi refleja. La persona no elige actuar, simplemente reacciona. Y reaccionar nunca es virtud. Reaccionar es someterse al estímulo. Quien reacciona demasiado rápido está siendo conducido, no conduciendo. La filosofía estoica insiste en que la lentitud deliberada no es pasividad, sino estrategia. La capacidad de desacelerar ante una provocación es una forma activa de dominio. Crea un espacio interno en el que la razón puede operar sin ser atropellada por la emoción. Ese espacio no surge espontáneamente. Debe cultivarse como hábito. Sin entrenamiento previo, la mente siempre elegirá el camino más rápido, no el más adecuado. La prisa emocional también distorsiona la percepción del riesgo. Bajo ira,
El costo futuro parece distante, abstracto o irrelevante. Lo que importa es aliviar la tensión presente. Ese alivio momentáneo funciona como una recompensa engañosa. La persona siente que hizo algo, que no se sometió, que se defendió, pero esa sensación desaparece rápidamente, dejando atrás solo las consecuencias objetivas de la acción precipitada. Otro problema de la velocidad es que elimina la posibilidad de corrección. Las decisiones rápidas no permiten revisión. Las palabras dichas con rapidez no pueden reformularse. Los gestos impulsivos no pueden deshacerse. La lentitud, en cambio, ofrece múltiples oportunidades de ajuste. Permite cuestionar la primera interpretación, reevaluar la intención del otro y recalibrar la propia reacción. Existe una creencia cultural profundamente arraigada, según la cual responder rápido es señal de fuerza. Esta creencia es especialmente peligrosa cuando se aplica a conflictos emocionales. Las respuestas inmediatas impresionan, pero rara vez resuelven. Pueden intimidar momentáneamente, pero casi siempre deterioran el entorno. La fuerza que depende de la velocidad es frágil, porque cualquiera puede ser rápido cuando está tomado por la emoción. La virtud en la visión estoica exige tiempo porque depende de la elección consciente. Elegir implica comparar opciones, prever efectos y aceptar que no toda provocación exige respuesta. La persona que desacelera demuestra algo raro. No está disputando el control del momento, ya lo posee. Esta postura no se percibe fácilmente como fuerza en el calor de la situación, pero sus efectos se acumulan con el paso del tiempo. La lentitud también protege contra errores de interpretación. Muchas ofensas percibidas desaparecen cuando se examinan con calma. Comentarios que parecían ataques se revelan como descuidos. Gestos interpretados como desdén se muestran neutros. La prisa impide este refinamiento perceptivo. Convierte la ambigüedad en hostilidad y la incertidumbre en acusación. Controlar la velocidad interna es, por lo tanto, una de las formas más eficaces de debilitar la ira. No se trata de suprimir la emoción, sino de negarle el entorno en el que prospera. La ira necesita rapidez para escalar. Cuando encuentra lentitud, pierde fuerza, claridad ilusoria y urgencia. El impulso sigue existiendo, pero ya no domina el proceso de decisión. La persona que aprende a desacelerar no elimina los conflictos, pero cambia radicalmente su posición dentro de ellos. En lugar de ser arrastrada por el ritmo de la provocación, pasa a imponer su propio ritmo, y quien define el ritmo, casi siempre, define el resultado. La explosión de ira no es un evento súbito e inexplicable. Sigue un recorrido interno relativamente estable, repetido innumerables veces a lo largo de la vida de quien no aprende a interrumpirlo. El problema es que ese recorrido ocurre demasiado rápido para ser percibido por quien nunca lo ha observado con atención. La persona solo siente el inicio y el final, ignorando el proceso que conecta uno con otro. Es en ese intervalo invisible donde se pierde el control. El primer elemento de este mecanismo es la interpretación. Nada provoca ira por sí mismo. Lo que provoca la ira es el significado atribuido a lo ocurrido. Un gesto se lee como falta de respeto. Una palabra se entiende como ataque. Un silencio se interpreta como desprecio. Esta lectura inicial rara vez se verifica. Surge automáticamente, basada en expectativas, experiencias pasadas y vulnerabilidades personales. La mente no pregunta si esa interpretación es correcta. Simplemente la asume como un hecho. A partir de esa interpretación, surge la sensación de injusticia. Este es el núcleo emocional de la ira. La persona siente que algo indebido le ha sido impuesto. Esta sensación es especialmente poderosa porque se mezcla con la identidad. No es solo algo que ocurrió, es algo que me hicieron. La injusticia percibida activa el impulso de corrección inmediata. El cerebro comienza a operar como si estuviera ante una amenaza al orden que debe ser reparada. En ese punto aparece el impulso de castigar. Castigar no significa necesariamente agredir físicamente. Puede significar humillar, gritar, descalificar, retaliar verbalmente o tomar decisiones que perjudiquen al otro. El castigo surge como solución emocional a la injusticia sentida. Promete restaurar el equilibrio,
devolver la dignidad herida y cerrar el malestar interno. Esta promesa es falsa, pero extremadamente seductora. El cuarto elemento es la anticipación del alivio. Incluso antes de actuar, la persona imagina el efecto de la explosión. Visualiza al otro retrocediendo, callando o siendo corregido. Esta anticipación funciona como refuerzo interno. El cuerpo ya empieza a liberar la excitación asociada a la acción inminente. La decisión aún no se ha tomado de manera consciente, pero el camino ya está emocionalmente pavimentado. Cuando la acción ocurre, parece inevitable. La persona siente que simplemente sucedió, como si no hubiera alternativa. Este sentimiento de inevitabilidad se construye a lo largo de las etapas anteriores. Cada paso reduce el espacio de elección hasta que la explosión parece la única salida coherente dentro de la narrativa interna creada. El control no desapareció de repente, fue abandonado gradualmente. Tras la explosión llega el vaciamiento. La excitación desciende, el cuerpo se relaja y la mente recupera parte de la amplitud perdida. Es en ese momento cuando aparecen la vergüenza, el arrepentimiento o el intento de justificar lo ocurrido. Pero esa fase ya es reactiva. El daño, externo o interno, ya se ha producido. La persona pasa entonces a lidiar con consecuencias, no con elecciones. Séneca llama la atención sobre el hecho de que el punto decisivo no está en la explosión, sino en la interpretación inicial. Es allí donde el proceso puede interrumpirse con mayor eficacia. Cuestionar la lectura realizada, aplazar el juicio, considerar explicaciones alternativas. Estas acciones parecen pequeñas, pero atacan directamente la raíz del mecanismo. Cuando la interpretación se debilita, la sensación de injusticia pierde intensidad. Sin injusticia percibida, el impulso de castigar no llega a formarse plenamente. Otro aspecto importante es reconocer patrones personales. Cada individuo tiene interpretaciones preferentes que activan su ira. Para algunos es la falta de respeto, para otros la sensación de ser ignorados, para otros aún la pérdida de control de la situación. Identificar estos puntos sensibles no elimina la emoción, pero permite anticiparla. Y la anticipación es poder. Mientras este mecanismo interno permanezca oscuro, la persona seguirá viviendo la ira como algo que simplemente sucede. Volverlo visible es el primer paso para recuperar la gobernanza interna. No se trata de eliminar emociones, sino de comprender sus trayectorias. Quien conoce el camino de su propia explosión puede elegir salirse de él antes de que llegue al final. Uno de los mecanismos más persistentes que mantienen activa la ira es la creencia de que la ofensa legitima la explosión. La lógica parece simple. Alguien hizo algo mal. Por lo tanto, la reacción intensa es comprensible, aceptable o incluso necesaria. Esta creencia es seductora porque desplaza la responsabilidad del comportamiento hacia el estímulo externo. La persona no se ve como agente de su propia pérdida de control, sino como víctima obligada a reaccionar. Este razonamiento falla porque confunde causa con permiso. Una ofensa puede explicar por qué surgió la emoción, pero no autoriza lo que se hace bajo su efecto. Al aceptar esta justificación, la persona renuncia a su propio criterio interno. El comportamiento pasa a ser gobernado por el grado de provocación percibida, no por principios estables. Esto crea una ética inestable, dependiente del humor y de las acciones ajenas. Otro problema de esta justificación es que amplía indefinidamente el campo de lo aceptable. Si la ofensa autoriza la ira, entonces ofensas mayores autorizarían explosiones mayores. El límite de lo tolerable se desplaza constantemente. Pequeños ataques empiezan a justificar reacciones desproporcionadas, y las reacciones desproporcionadas pasan a verse como normales dentro de una narrativa de agresión externa constante. La mente colérica también tiende a exagerar la ofensa para sostener la reacción. El gesto del otro se reinterpreta como más grave de lo que fue. La intención se presume maliciosa. El contexto se ignora. Todo esto sirve para reforzar la sensación de que la respuesta dura no solo es comprensible, sino moralmente correcta. El error no es solo emocional, es cognitivo. Existe además una confusión frecuente entre dignidad y agresividad.
Muchas personas creen que no reaccionar con ira equivale a aceptar humillación. Esta asociación es profundamente equivocada. La dignidad no depende de la intensidad emocional, sino de la coherencia interna. Quien estalla para demostrar que no acepta el desprecio termina mostrando exactamente lo contrario, que su equilibrio puede ser arrebatado con relativa facilidad. La filosofía estoica insiste en que la verdadera pérdida no está en ser ofendido, sino en rebajarse al nivel del impulso. La ofensa, por desagradable que sea, es externa. La explosión es interna. Al reaccionar con ira, la persona no devuelve el daño, lo incorpora. El comportamiento pasa a ser moldeado por el agresor, aunque sea de forma indirecta. Otro efecto colateral de esta justificación es el debilitamiento del autocontrol con el paso del tiempo. Cada vez que la persona valida una explosión basándose en la ofensa, refuerza el hábito de reaccionar. El cerebro aprende que la ira es una respuesta aceptable. El umbral de activación disminuye. Lo que antes provocaba irritación ahora genera cólera. Lo que antes generaba cólera pasa a generar furia. Además, justificar la ira por la ofensa impide cualquier aprendizaje real. Si el error siempre está en el otro, no hay motivo para revisar interpretaciones, ajustar expectativas o fortalecer la disciplina interna. El individuo permanece vulnerable a los mismos detonantes, repitiendo los mismos patrones, mientras cree que solo está respondiendo a circunstancias externas injustas. La distinción crucial está entre reconocer la ofensa y entregar el control a ella. Reconocer no implica reaccionar de forma impulsiva, implica evaluar, decidir y actuar conforme a principios propios, no según la intensidad de la provocación. Esta diferencia define quién gobierna la situación. Cuando la ofensa dicta el comportamiento, la gobernanza se ha perdido. Abandonar la justificación no significa negar el malestar ni aceptar abusos. Significa rechazar la idea de que la pérdida de control sea una respuesta válida. A partir de ese punto, la persona recupera algo esencial, la posibilidad de elegir cómo actuar, incluso cuando el mundo a su alrededor no coopera. La ira da la impresión de libertad, pero produce exactamente lo contrario. Quien se irrita con facilidad pasa a vivir en un estado de reacción constante. El comportamiento deja de estar guiado por una intención propia y pasa a ser activado por estímulos externos. Cualquier palabra, gesto o situación que toque un punto sensible asume el control del individuo durante algunos instantes. Esos instantes, sumados con el tiempo, definen una vida conducida por detonantes. Esta dependencia es sutil porque se manifiesta como autonomía. La persona cree que se está defendiendo, imponiendo límites o afirmando su posición. En la práctica, solo está respondiendo a provocaciones. La agenda emocional pasa a ser dictada por otros. Quien provoca decide cuándo habrá conflicto. Quien se irrita pierde la capacidad de elegir cuándo actuar. Esta es una forma clara de pérdida de libertad interior. La esclavitud emocional se profundiza cuando la persona empieza a anticipar ofensas. La mente pasa a vigilar el entorno en busca de señales de falta de respeto. Comentarios neutros se interpretan con sospecha. Los silencios adquieren significados negativos. Este estado de alerta constante consume energía y mantiene a la persona en tensión continua. La ira deja de ser una reacción ocasional y se convierte en un modo de funcionamiento. Otro aspecto de esta esclavitud es la previsibilidad. Las personas coléricas son fáciles de manipular. Basta tocar los temas adecuados, usar el tono correcto o provocar en los puntos conocidos para obtener la reacción deseada. El control ya no está en manos de quien estalla, sino de quien conoce sus detonantes. La agresividad, lejos de ser fuerza, se transforma en una vulnerabilidad explotable. La ira también crea dependencia del alivio que sigue a la explosión. Después de reaccionar, el cuerpo experimenta una caída de la tensión que puede confundirse con satisfacción. Este alivio funciona como refuerzo conductual. El cerebro aprende que estallar reduce el malestar momentáneo. Con el tiempo, la persona pasa a buscar de forma inconsciente situaciones que justifiquen nuevas explosiones, perpetuando el ciclo. Existe además una pérdida de autonomía moral. Bajo ira,
La persona actúa de maneras que no aprobaría en un estado de calma. Dice cosas que no diría, toma decisiones que normalmente rechazaría. Esto crea una escisión interna. La identidad pasa a oscilar entre quién se es y quién se vuelve cuando se está irritado. Esta inestabilidad debilita la autoconfianza y genera vergüenza posterior, que a su vez puede alimentar nuevas explosiones defensivas. La esclavitud emocional también compromete la capacidad de planificar. Quien vive reaccionando tiene dificultad para mantener estrategias de largo plazo. Los objetivos se abandonan en el calor del momento. Relaciones importantes se ponen en riesgo por impulsos pasajeros. El futuro pasa a sacrificarse de manera constante para satisfacer la urgencia del presente. La filosofía estoica considera esta condición incompatible con una vida digna. La libertad en este contexto no significa ausencia de límites externos, sino dominio interno. La persona verdaderamente libre es aquella que puede elegir su respuesta independientemente de la provocación. Esto no implica indiferencia ni pasividad, sino autonomía. La reacción deja de ser automática y pasa a ser deliberada. Romper con esta esclavitud exige reconocer que cada explosión entrega poder al entorno. Mientras la persona crea que la ira la fortalece, seguirá renunciando a su propia gobernanza. El control real comienza cuando se comprende que no reaccionar de forma impulsiva no es perder, sino recuperar algo esencial, la capacidad de actuar según criterios propios y no según el humor o la imprudencia de los demás. Existe una relación inversa entre el poder real y la explosión emocional. Cuanto más alguien necesita recurrir a la ira para afirmarse, menos poder efectivo posee. La agresividad surge como sustituto de la autoridad, no como su expresión. Las personas verdaderamente seguras de su posición rara vez necesitan elevar la voz, humillar o amenazar. Saben que su influencia no depende del impacto inmediato, sino de la estabilidad y la previsibilidad. El paradojo reside en que la ira suele interpretarse como señal de fuerza. A corto plazo, intimida, provoca silencio, genera retroceso, pero ese efecto es superficial y temporal. Lo que la ira produce es obediencia por miedo, no reconocimiento legítimo, y el miedo, cuando se disipa, deja resentimiento. Donde hay resentimiento, no hay lealtad duradera. La inseguridad interna es uno de los principales combustibles de la ira. Quien siente que su posición es frágil, reacciona con mayor intensidad ante cualquier desafío. Pequeñas contrariedades se perciben como amenazas existenciales. La respuesta desproporcionada intenta compensar esa fragilidad. La explosión funciona como un intento de restaurar rápidamente una sensación de control que, en realidad, nunca fue sólida. Este patrón aparece con frecuencia en posiciones de liderazgo informal o formal. Individuos que no confían en su capacidad de influir mediante el ejemplo recurren a la agresividad para mantener la jerarquía. Al principio, esto puede funcionar, pero con el tiempo, la autoridad se vacía. Las personas obedecen solo en presencia del colérico. En su ausencia, buscan alternativas, sabotean o simplemente se distancian emocionalmente. El poder verdadero opera de manera silenciosa. No necesita reafirmarse constantemente. Quien lo posee no reacciona a cada provocación porque no depende del reconocimiento inmediato. La ira, en cambio, exige respuesta instantánea porque nace de la necesidad de reafirmación continua. Cada explosión es una petición implícita de validación, respeto, miedo o sumisión. Existe también un costo cognitivo en este paradojo. Las personas iradas gastan gran parte de su energía monitoreando amenazas a su propio estatus. Esto reduce la capacidad de observar el conjunto, planificar y anticipar movimientos. El foco estrecho en el enfrentamiento inmediato impide la construcción de estrategias más amplias. El poder que se basa en la reacción es siempre miope. Otro aspecto es la pérdida de credibilidad. Cuando alguien reacciona con ira, sus decisiones pasan a ser cuestionadas. Los observadores comienzan a preguntarse si las elecciones se hicieron por criterio o por emoción. Incluso las decisiones correctas quedan bajo sospecha. La inestabilidad emocional contamina la percepción de la competencia.
Con el tiempo, la palabra del colérico pierde peso. La filosofía estoica subraya que el autocontrol es una forma superior de poder, porque no depende del comportamiento ajeno. No puede ser arrebatado por una provocación. Quien domina su propia reacción mantiene la capacidad de actuar conforme a objetivos de largo plazo. Esta constancia crea confianza, y la confianza, más que el miedo, sostiene una influencia real. El paradojo se resuelve cuando se entiende que la ausencia de explosión no es debilidad, sino seguridad interna. Quien no necesita reaccionar de inmediato demuestra que no está amenazado. Esta postura desconcierta más que cualquier ataque. Desplaza el eje del conflicto y le quita al provocador el control de la situación. La ira intenta simular poder mediante el impacto. El autocontrol construye poder mediante la estabilidad. Uno produce efectos rápidos y efímeros. El otro acumula fuerza con el paso del tiempo. La diferencia entre ambos define quién conduce y quién solo reacciona. La ira rara vez destruye relaciones de forma inmediata. El daño más común es silencioso y progresivo. Antes de cualquier ruptura explícita, ocurre un cambio casi imperceptible en el comportamiento de quienes conviven con el individuo colérico. Las personas empiezan a medir sus palabras, evitar ciertos temas y reducir la espontaneidad. El vínculo sigue existiendo, pero ya no es seguro. Esta pérdida de seguridad es la primera señal de erosión relacional. El miedo a provocar una explosión genera autocensura. Amigos, parejas, colegas y familiares comienzan a filtrar lo que dicen. No porque estén de acuerdo, sino porque no quieren lidiar con la reacción. Este filtro constante vuelve la relación artificial. La comunicación deja de ser honesta y pasa a ser estratégica. Con el tiempo, la cercanía emocional se disuelve, incluso si la convivencia continúa. Otro efecto invisible es la pérdida de confianza. Confiar no significa solo creer que el otro no hará algo incorrecto, sino creer que reaccionará de manera previsible y justa cuando algo no salga como se espera. La ira rompe esta previsibilidad. Quien estalla demuestra que puede traspasar límites bajo presión. A partir de ahí, los demás comienzan a calcular riesgos antes de abrirse, discrepar o pedir ayuda. La relación también se vuelve asimétrica. Uno de los lados pasa a cargar con el peso de la estabilidad emocional. Es quien evita conflictos, quien cede primero, quien traga incomodidades para mantener la paz. Esta asimetría genera resentimiento. Aunque no haya confrontación directa, la relación empieza a acumular tensión subterránea. El silencio pasa a cargar más contenido que las palabras. Existe además el efecto de la normalización. Cuando la ira se repite, los episodios dejan de verse como excepciones y pasan a interpretarse como patrón. Se instala la expectativa de la explosión. Esto altera profundamente el clima relacional. Los momentos neutros se viven con cautela. Los momentos de tensión se anticipan con ansiedad. La relación deja de ser un espacio de descanso emocional y se transforma en un territorio de vigilancia. La persona colérica suele percibir este distanciamiento de manera tardía y confusa. Los demás no explican claramente lo que ocurre. Simplemente se alejan. Las invitaciones disminuyen. Las conversaciones se acortan. El acceso a la intimidad del otro se cierra. Cuando la persona irada intenta entender el motivo, a menudo recibe respuestas vagas o evasivas, lo que puede generar aún más irritación y profundizar el ciclo. La filosofía estoica observa que las relaciones humanas se sostienen en la confianza mutua y en la sensación de seguridad. La ira ataca exactamente estos pilares. Incluso cuando no hay insultos directos, el simple riesgo de una reacción desproporcionada ya es suficiente para corroer el vínculo. La convivencia pasa a ser administrada, no vivida. Otro aspecto poco discutido es el impacto sobre quienes observan, incluso sin ser el blanco directo. Niños, subordinados, amigos en común absorben el clima emocional. Aprenden a asociar autoridad, cercanía o desacuerdo con tensión. Esto crea entornos emocionalmente empobrecidos, donde la creatividad, la sinceridad y el crecimiento quedan inhibidos. El costo invisible se vuelve evidente cuando la relación ya está demasiado debilitada como para recuperarse con facilidad.
Incluso si la persona colérica cambia, el historial permanece. La confianza, una vez quebrada de forma repetida, exige tiempo y consistencia para reconstruirse. En algunos casos, no se reconstruye por completo. Controlar la ira, en este contexto, no es solo preservar la propia imagen, sino proteger el tejido de las relaciones que sostienen la vida cotidiana. La explosión puede durar segundos. El silencio que genera puede durar años. Existe una creencia ampliamente difundida de que expresar la ira es saludable, de que sacarla hacia afuera evita daños mayores. Esta idea parece intuitiva, pero es profundamente equivocada. La descarga emocional no elimina la ira, la refuerza. Cada explosión funciona como un entrenamiento. El cerebro aprende que reaccionar con intensidad es una forma eficaz de lidiar con el malestar interno. El alivio momentáneo que sigue a la explosión no es curación, es condicionamiento. Cuando la persona descarga la ira, se produce una reducción temporal de la tensión fisiológica. El cuerpo se relaja, la excitación disminuye y aparece una sensación de vaciamiento. Este estado se interpreta como prueba de que la explosión fue necesaria. El error está en confundir consecuencia con beneficio. El alivio no llega porque la reacción haya sido correcta, sino porque cualquier descarga intensa reduce de forma transitoria la activación del sistema emocional. El mismo efecto podría lograrse sin causar daño, pero eso no se percibe en el momento. El problema se agrava porque el cerebro asocia ese alivio con la acción agresiva específica que lo precedió. La próxima vez que surja la tensión, la mente sugerirá automáticamente la misma respuesta. Así, se forma un ciclo de repetición. La ira deja de ser un evento ocasional y se convierte en un patrón de regulación emocional. Cuanto más descarga la persona, menos tolerante se vuelve a la frustración. El umbral de explosión disminuye progresivamente. Otro efecto poco reconocido es la ampliación de la narrativa interna que justifica la reacción. Después de descargar, la persona tiende a reconstruir mentalmente el episodio de modo que se absuelva. La explosión se reinterpreta como necesaria, proporcional o inevitable. Esta reconstrucción protege la autoestima, pero impide cualquier aprendizaje real. El comportamiento se refuerza tanto a nivel fisiológico como cognitivo. La falsa idea de la descarga también distorsiona la percepción del autocontrol. La persona cree que está manejando la emoción de forma honesta, sin represión. En la práctica, solo está sustituyendo el control por la expresión impulsiva. Autocontrol no significa negar emociones, sino decidir qué hacer con ellas. Descargar es abdicar de esa decisión. Es permitir que la emoción determine la acción. Existe, además, un impacto acumulativo sobre el entorno. Cada descarga crea un historial. Aunque el alivio sea real para quien estalla, el daño se acumula para quienes presencian. La relación pasa a cargar el peso de explosiones anteriores. El contexto emocional se deteriora. Lo que parecía un alivio individual se transforma en tensión colectiva. La filosofía estoica rechaza la idea de la catarsis como solución moral o práctica. Para ella, la emoción no debe alimentarse ni dramatizarse, sino comprenderse y debilitarse antes de convertirse en acción. La descarga fortalece precisamente aquello que se pretende eliminar. Le da forma, voz y memoria a la ira. Otro punto crítico es que la descarga crea dependencia emocional. La persona empieza a sentir que necesita estallar para volver a sentirse bien. Las situaciones neutras parecen aburridas. La calma pasa a confundirse con apatía. Esto empobrece la experiencia emocional y vuelve la vida más reactiva y menos deliberada. El control verdadero exige soportar el malestar inicial sin actuar de forma impulsiva. Este soporte no es pasivo. Implica observar la emoción, permitir que se disipe y elegir conscientemente la respuesta. Con el tiempo, el cerebro aprende un nuevo camino. La tensión aparece, pero no exige explosión. El alivio llega sin daño. Mientras la idea de la descarga permanezca intacta, la persona seguirá entrenando su propia ira. El camino hacia el dominio no pasa por expresar más, sino por necesitar expresar menos. Esto no ocurre por represión, sino por reorganización interna. La emoción pierde fuerza
cuando deja de ser recompensada por la acción. El aplazamiento es una de las herramientas más simples y al mismo tiempo más poderosas contra la ira. Su fuerza reside precisamente en que parece insignificante. Aplazar no exige confrontar la emoción, no exige vencerla ni suprimirla, exige solo no actuar de inmediato. Este pequeño intervalo altera por completo la dinámica interna del impulso, porque la ira depende de la rapidez para imponerse como comando. Cuando la reacción se aplaza, la emoción pierde a su principal aliado, la urgencia. La mente irada insiste en que actuar ahora es esencial, en que cualquier retraso representa debilidad o complicidad. Esta narrativa es falsa, pero convincente. Al no obedecer ese llamado inmediato, la persona interrumpe el flujo automático que llevaría a la explosión. El aplazamiento crea un espacio mínimo de gobernanza interna, suficiente para que la razón vuelva a operar. Séneca subraya que este intervalo no necesita ser largo. No se trata de esperar días o semanas, sino de romper el impulso inicial. Un periodo breve basta para reducir la intensidad fisiológica de la emoción. El cuerpo empieza a salir del estado de alerta máximo. La respiración se desacelera. El pensamiento se expande. Lo que parecía urgente pasa a parecer simplemente incómodo. Este cambio no es fruto de una reflexión profunda, sino de biología básica. El aplazamiento también impide que la interpretación inicial se cristalice. En el calor del momento, la mente construye una narrativa rígida sobre la ofensa. Con el tiempo, esa narrativa pierde fuerza. Otras explicaciones se vuelven posibles. La certeza absoluta da paso a la duda. Y la duda en este contexto no es debilidad, sino protección. Impide decisiones irreversibles basadas en una lectura parcial de los hechos. Otro efecto crucial del aplazamiento es la recuperación de la elección. La ira intenta imponerse como destino. Al aplazar, la persona reintroduce la posibilidad de decidir. Incluso si la decisión final sigue siendo confrontar, ya no será puramente reactiva. Cambia el tono, cambian las palabras, cambian las consecuencias. La diferencia entre actuar impulsivamente y actuar tras un intervalo suele ser la diferencia entre un daño permanente y una resolución controlada. Existe también un impacto simbólico interno. Cada vez que la persona aplaza una reacción, se envía a sí misma un mensaje claro. La emoción no manda. Esta señal se acumula. Con el tiempo, el impulso pierde autoridad. La mente aprende que sentir no implica actuar. Este aprendizaje no ocurre por argumentación, sino por experiencia repetida. El aplazamiento funciona como un entrenamiento práctico del autocontrol. Muchos resisten esta práctica por miedo a perder oportunidades o parecer débiles. En realidad, el aplazamiento casi siempre fortalece la posición del individuo. Permite observar el comportamiento del otro con mayor claridad. Permite elegir el momento más adecuado para hablar o actuar y, en muchos casos, revela que la respuesta ni siquiera era necesaria. El problema se disuelve por sí solo cuando no se lo alimenta con una reacción inmediata. La filosofía estoica trata el aplazamiento como un filtro moral, no porque garantice decisiones perfectas, sino porque elimina las peores decisiones posibles, aquellas tomadas bajo excitación máxima. El aplazamiento no promete acierto absoluto, promete evitar el error grosero y, en el ámbito de las relaciones humanas, evitar errores groseros ya es una ventaja enorme. Con el tiempo, la práctica constante del aplazamiento modifica la relación de la persona con su propia ira. La emoción sigue apareciendo, pero encuentra una resistencia estructural. Ya no encuentra una mente dispuesta a obedecer. Encuentra una mente entrenada para esperar. Esta espera no borra el malestar, pero lo vuelve soportable. Y lo que es soportable deja de ser tiránico. El principio del aplazamiento no convierte a alguien en indiferente o pasivo. Lo convierte en deliberado. La acción deja de estar dictada por el impulso y pasa a ser elegida. Esta transición, aunque silenciosa, redefine por completo la manera en que la persona se relaciona con el conflicto, el poder y la dignidad personal. El control de la ira no comienza en el enfrentamiento externo, sino en la capacidad de percibir,
lo que sucede internamente antes de que la reacción se imponga. La mayoría de las personas solo toma conciencia de su propia ira cuando ya se ha transformado en palabras duras, gestos bruscos o decisiones precipitadas. En ese punto, el control ya se ha perdido. La autoobservación actúa antes. Desplaza la atención del estímulo hacia el propio estado interno, creando una ventaja silenciosa. Esta observación no es introspección abstracta ni análisis emocional profundo. Se trata de notar señales concretas, cambios en la respiración, tensión en la mandíbula, aceleración del pensamiento, repetición mental de la escena ofensiva. Estas señales aparecen siempre antes de la explosión. Funcionan como avisos anticipados. Quien aprende a reconocerlas gana tiempo. Y el tiempo en este contexto es poder. El error común es creer que la ira comienza en la mente. En realidad, comienza en el cuerpo. El cuerpo reacciona antes de que el pensamiento se organice. Ignorar estas señales físicas hace que la persona sea sorprendida por su propia reacción. Observar el cuerpo es, por lo tanto, una forma de interceptar el proceso aún en una fase inicial. Cuando la tensión se percibe temprano, la emoción todavía no ha tomado el control de la narrativa interna. La observación también debilita la identificación con la emoción. En lugar de «tengo razón y necesito reaccionar», la persona pasa a percibir «estoy irritado». Este pequeño cambio lingüístico tiene efectos profundos. Crea una distancia entre el individuo y el impulso. La ira deja de ser la verdad del momento y pasa a ser un estado transitorio observado. Esta distancia no elimina la emoción, pero reduce su poder de mando. Otro aspecto fundamental es la repetición. La observación solo se vuelve eficaz cuando se practica de forma consistente. Al inicio, la persona percibe la ira demasiado tarde. Con el tiempo, empieza a percibirla antes. Este avance no es lineal, sino progresivo. Cada episodio observado, incluso si no se controla de manera perfecta, entrena a la mente para reconocer patrones. La anticipación se vuelve más precisa. La autoobservación también revela detonantes recurrentes. Ciertos temas, personas o contextos activan la ira con mayor facilidad. Identificar estos detonantes no sirve para evitarlos siempre, sino para no ser tomado por sorpresa. Quien conoce sus puntos sensibles deja de ser rehén de ellos. La previsibilidad interna reduce la vulnerabilidad externa. Existe además un efecto de desaceleración automática. El simple acto de observar ya retrasa la reacción. La atención desplazada hacia el propio estado rompe la cadena estímulo-respuesta. Aunque sea por unos pocos segundos, este intervalo puede ser suficiente para impedir la escalada. La mente deja de perseguir la ofensa y pasa a acompañar su propio funcionamiento. La filosofía estoica valora esta práctica porque no depende de circunstancias ideales, no exige silencio, aislamiento ni preparación prolongada. Puede aplicarse en medio del conflicto. Basta con la disposición de mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Esta elección cambia el eje de la situación. El foco deja de ser controlar al otro y pasa a ser gobernarse a uno mismo. Con el tiempo, la observación constante produce un efecto acumulativo. La ira pierde el elemento sorpresa. El impulso sigue apareciendo, pero ya no domina. La persona empieza a reconocerlo como algo conocido, repetitivo, casi previsible. Esta familiaridad reduce el miedo y la urgencia. El impulso deja de parecer una orden y pasa a parecer una sugerencia. Observarse a uno mismo no es un acto pasivo, es una forma activa de intervención temprana. No resuelve todos los conflictos, pero impide que sean amplificados por el descontrol. Quien desarrolla esta habilidad no se vuelve indiferente, sino más preciso. La reacción deja de ser automática y pasa a ser elegida. Y esta elección, repetida a lo largo del tiempo, redefine la relación de la persona con su propia ira. El control de la ira no se conquista en el momento del conflicto, sino en los periodos en los que no ocurre nada. Esta es una de las ideas más contraintuitivas de la filosofía estoica. La mayoría de las personas intenta gobernarse solo cuando ya está provocada, cansada o emocionalmente activada. En ese punto, el margen de maniobra es mínimo.
El entrenamiento diario existe justamente para ampliar ese margen antes de que sea necesario. Entrenar no significa provocar artificialmente la propia ira, sino preparar la mente para cuando aparezca. Esto comienza con la anticipación consciente de situaciones difíciles. Séneca recomienda imaginar contrariedades antes de que ocurran. No como pesimismo, sino como preparación. Al anticipar mentalmente una ofensa, una frustración o una pérdida, la persona reduce el impacto emocional cuando el evento real sucede. Lo inesperado es uno de los mayores intensificadores de la ira. Este entrenamiento también implica revisar expectativas. Gran parte de la irritación nace de la discrepancia entre lo que se espera y lo que ocurre. Las expectativas rígidas generan frustración intensa. Al ajustar estas expectativas de forma cotidiana, la persona reduce el número de situaciones percibidas como ofensivas. No porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque la mente dejó de exigir que sea distinto de lo que es. Otro componente esencial del entrenamiento diario es el fortalecimiento de la tolerancia al malestar. La ira suele surgir como respuesta a la incapacidad de soportar pequeñas frustraciones, imprevistos, retrasos, errores ajenos, fallas de comunicación. Al acostumbrarse a tolerar estos malestares sin reaccionar, la persona construye resistencia emocional. Esta resistencia no elimina la emoción, pero impide que escale con rapidez. El entrenamiento también pasa por el lenguaje interno. La forma en que la persona describe mentalmente los acontecimientos influye directamente en la intensidad de la reacción. Un lenguaje exagerado amplifica la emoción. Palabras absolutas, acusaciones internas y generalizaciones fortalecen la sensación de injusticia. Al revisar este discurso de manera cotidiana, sustituyendo exageraciones por descripciones más neutras, la mente se vuelve menos inflamable. Existe además el entrenamiento de la pausa deliberada. Incluso fuera de situaciones de conflicto, practicar pequeñas pausas antes de responder crea un hábito que se transfiere a momentos más intensos. Esperar unos instantes antes de hablar, antes de decidir, antes de reaccionar. Este hábito construye un patrón de comportamiento más lento y deliberado que se mantiene bajo presión. Séneca destaca que la disciplina diaria es lo que separa el autocontrol ocasional del autocontrol estructural. Quien depende solo de la fuerza de voluntad momentánea está condenado a fallar repetidamente. La fuerza de voluntad se agota. El hábito no. El entrenamiento transforma el comportamiento deseado en respuesta estándar, reduciendo la necesidad de esfuerzo consciente. Otro aspecto importante es la consistencia. Entrenar solo cuando se recuerda o cuando hay motivación produce resultados frágiles. El entrenamiento eficaz es discreto, repetitivo y muchas veces aburrido. Precisamente por eso funciona. No depende de la emoción, sino de la regularidad. La mente aprende por lo que se repite, no por lo que se desea con intensidad. Con el tiempo, los efectos de este entrenamiento se vuelven visibles. Situaciones que antes provocaban irritación intensa pasan a generar solo un malestar leve. El intervalo entre estímulo y reacción se alarga. La persona percibe la emoción surgiendo sin sentir urgencia por actuar. Este progreso no suele celebrarse, pero es profundo. Cambia la relación con el mundo. El entrenamiento diario no promete ausencia de ira. Promete algo más realista y más valioso: la capacidad de sentir sin perder el control. Esta capacidad no aparece en momentos heroicos, sino en la repetición silenciosa de elecciones pequeñas. Así es como la virtud deja de ser un ideal distante y se convierte en una competencia practicable. La venganza suele presentarse como justicia diferida. La persona cree que al retaliar está corrigiendo un desequilibrio, restaurando la dignidad herida o enseñando una lección necesaria. Esta narrativa es emocionalmente atractiva porque da sentido al sufrimiento. Sin embargo, oculta un error fundamental. La venganza no cierra el daño, lo prolonga. En lugar de clausurar el episodio, mantiene al agresor presente en la mente y en la vida de quien se venga. El primer problema de la venganza es que mantiene la dependencia emocional. Mientras la persona busca retaliar, sigue reaccionando al otro.
La acción no nace de criterios propios, sino de la ofensa recibida. El agresor, incluso ausente, continúa gobernando el comportamiento. La supuesta recuperación de poder es en realidad una extensión de la sumisión inicial. La mente permanece atrapada en el evento que debería haber sido superado. Otro error es confundir corrección con castigo. Corregir implica restablecer límites y prevenir recurrencias. Castigar implica causar dolor para aliviar el propio. La venganza opera casi siempre en este segundo terreno. No mejora el futuro, solo intenta compensar el pasado. Incluso cuando el otro sufre, el efecto rara vez es educativo. En la mayoría de los casos genera defensa, resentimiento o escalada. El conflicto se amplía en lugar de resolverse. La venganza también distorsiona el sentido de proporción. Quien está emocionalmente herido tiende a exagerar la gravedad de la ofensa y a minimizar el exceso de la respuesta. El cálculo deja de ser equilibrado. La reacción parece justa internamente, pero desproporcionada externamente. Los observadores empiezan a cuestionar no solo la respuesta, sino la propia posición moral de quien retalió. Existe además un costo psicológico oculto. Planear venganza consume tiempo mental. La persona revisita lo ocurrido repetidamente, alimentando la emoción que dice querer cerrar. Cada recuerdo reactiva el malestar. El agresor gana un espacio continuo en la conciencia del vengador. La vida pasa a organizarse parcialmente en torno a un evento negativo, lo que empobrece la experiencia presente. Otro aspecto crítico es que la venganza rara vez produce el efecto imaginado. La fantasía involucra reconocimiento, arrepentimiento o sumisión del otro. En la realidad, la respuesta suele ser indiferencia, justificación o contraataque. Cuando la expectativa no se cumple, surge una frustración adicional. La persona se ve tentada a intensificar la represalia, profundizando el ciclo. La filosofía estoica desmonta la venganza al exponer su incoherencia interna. Si la ofensa fue injusta, imitarla no restaura la justicia, solo duplica el error. Si la ofensa fue pequeña, la venganza la amplifica. En ambos casos, el resultado es negativo. La dignidad no se recupera causando daño, sino negándose a ser gobernado por el impulso de causarlo. Existe también un efecto reputacional. Quien se venga pasa a ser visto como imprevisible o rencoroso. Incluso cuando la represalia parece comprensible, deja un rastro. Las personas empiezan a calcular el riesgo de contrariar a alguien que responde con venganza. Esto no genera respeto, genera cautela, y la cautela no construye vínculos fuertes. Desmontar la venganza no implica tolerar abusos ni aceptar injusticias pasivamente. Implica elegir respuestas que interrumpan el ciclo en lugar de alimentarlo. Establecer límites claros, tomar distancia, buscar reparación por medios proporcionales. Estas acciones preservan la autonomía y reducen el daño colateral. La venganza, en cambio, sacrifica el futuro para satisfacer el pasado. Al abandonar la venganza, la persona recupera algo valioso: el derecho a seguir adelante sin cargar al agresor consigo. El episodio pierde centralidad. La energía vuelve al presente. El control deja de ser reactivo y vuelve a ser deliberado. Este cambio no produce un alivio inmediato tan intenso como la represalia, pero produce algo más duradero: paz sin dependencia. Cuando la ira asume el mando, el liderazgo se vuelve inestable, aunque parezca eficaz a corto plazo. La explosión emocional crea impacto inmediato, pero destruye la base sobre la que se sostiene cualquier liderazgo duradero: confianza, previsibilidad y justicia percibida. Las personas siguen a líderes equilibrados porque saben qué esperar de ellos. Las personas obedecen a líderes irados solo para evitar consecuencias, y esa obediencia termina en cuanto la presión disminuye. La ira compromete la capacidad de juzgar personas y situaciones con criterio. Bajo emoción intensa, el líder empieza a confundir error con afrenta, desacuerdo con deslealtad y cuestionamiento con amenaza. Las decisiones dejan de ser proporcionales. Los castigos se vuelven exagerados. Los méritos pasan desapercibidos. Este patrón crea un entorno en el que nadie sabe con certeza qué comportamientos serán recompensados o castigados. La incertidumbre
erosiona la iniciativa. Otro efecto directo es el silencio estratégico de los subordinados. Frente a un líder colérico, las personas dejan de traer problemas reales. La información sensible se filtra. Las malas noticias se suavizan o se omiten. El líder pasa a operar con datos incompletos, creyendo estar en control cuando, en realidad, está aislado. La ira crea un velo informativo que debilita las decisiones estratégicas. La autoridad basada en el miedo también es frágil porque exige mantenimiento constante. El líder necesita reafirmarla repetidamente mediante nuevos episodios de agresividad. Cada explosión pierde parte del impacto anterior, exigiendo mayor intensidad para producir el mismo efecto. Este ciclo es insostenible. La escalada emocional acaba exponiendo la fragilidad que la agresividad intentaba ocultar. Séneca observa que quien no se gobierna a sí mismo no está apto para gobernar a otros. El liderazgo, para él, comienza por el dominio interno. Sin este dominio, cualquier poder externo es precario. La ira revela incapacidad para administrar frustraciones y esa incapacidad se proyecta sobre la gestión de personas, conflictos y decisiones difíciles. Existe también un impacto directo en la legitimidad moral. Un líder irado pierde el derecho implícito de exigir equilibrio, paciencia y autocontrol de los demás. La incoherencia debilita la autoridad. Incluso cuando la jerarquía formal se mantiene, el liderazgo real se disuelve. Las personas pasan a cumplir órdenes sin compromiso, buscando solo minimizar la exposición al conflicto. Otro problema es la personalización excesiva de las decisiones. La ira transforma cuestiones colectivas en disputas personales. Los problemas estructurales se tratan como fallas individuales. Esto genera injusticia percibida y resentimiento. El foco se desplaza de la solución a la defensa. La energía del grupo se desperdicia en autoprotección emocional. El liderazgo equilibrado opera de forma opuesta. Establece criterios claros, reacciona de manera proporcional y mantiene constancia incluso bajo presión. Esta constancia crea un entorno en el que las personas se sienten seguras para errar, corregir y evolucionar. La ausencia de explosiones no elimina los conflictos, pero los vuelve administrables. El respeto nace de la justicia percibida, no del temor. Controlar la ira en el liderazgo no significa tolerar incompetencia o falta de respeto. Significa separar emoción de decisión. Significa responder con firmeza sin perder la medida. Esta separación exige entrenamiento y vigilancia constantes, porque el poder amplifica las tentaciones emocionales. Cuanto mayor la autoridad, mayor la responsabilidad de no actuar de forma impulsiva. Cuando la ira deja de mandar, el liderazgo se transforma. La influencia pasa a ejercerse por coherencia, no por impacto. Las personas siguen porque confían, no porque temen. Esta confianza genera resultados más estables, reduce conflictos innecesarios y fortalece el tejido humano del grupo. La diferencia no está en el volumen de la voz, sino en la solidez del autocontrol. Existe una forma particularmente peligrosa de ira porque se disfraza de virtud. Es la ira moral, aquella que surge cuando la persona cree estar del lado correcto, defendiendo valores justos o reaccionando ante una injusticia evidente. En ese caso, la emoción no solo parece legítima, sino que se presenta como obligación ética. La explosión deja de verse como una falla de autocontrol y pasa a interpretarse como señal de integridad. El problema de esta trampa es que suspende cualquier autocrítica. Cuando la persona se percibe como moralmente correcta, no siente necesidad de examinar su propia reacción. El foco se concentra por completo en el error del otro. La intensidad de la emoción se justifica por la gravedad de la causa. Cuanto más noble parece el motivo percibido, más extrema resulta aceptable la respuesta. Este razonamiento crea un terreno fértil para los excesos. La ira moral también amplía la deshumanización. El otro deja de ser simplemente alguien que se equivocó y pasa a ser visto como indigno, corrupto o inferior. Esta deshumanización facilita agresiones verbales, humillaciones públicas y decisiones crueles, todo bajo la sensación de estar haciendo lo correcto. La emoción se fortalece porque se siente respaldada por principios, cuando en realidad
solo los está utilizando como escudo. Otro aspecto crítico es la pérdida de proporción. La ira moral tiende a transformar errores específicos en fallas totales de carácter. Una conducta equivocada pasa a definir a la persona entera. Esta generalización elimina cualquier posibilidad de diálogo, corrección gradual o aprendizaje mutuo. El objetivo deja de ser resolver el problema y pasa a ser castigar al transgresor. La justicia se confunde con una venganza legitimada. La filosofía estoica advierte que la convicción de estar en lo correcto no protege contra el error emocional. Por el contrario, incrementa el riesgo. Cuanto más segura se siente la persona, menos abierta está a la revisión. La ira moral crea un estado de ceguera voluntaria. La persona no quiere comprender, quiere condenar. Y condenar ofrece una satisfacción emocional inmediata que oculta la pérdida de control. Existe también un efecto corrosivo sobre el carácter. Actuar repetidamente con ira, incluso en nombre de buenas causas, moldea hábitos internos. La agresividad se convierte en respuesta estándar. La mente se acostumbra a reaccionar con dureza cada vez que percibe una desviación moral. Con el tiempo, la persona se vuelve incapaz de distinguir firmeza de hostilidad. Todo se convierte en confrontación, todo se convierte en lucha. Otro punto importante es el impacto social. Las personas dominadas por la ira moral suelen crear entornos polarizados. Quien está de acuerdo es aliado, quien discrepa es enemigo. Esta división empobrece el debate, reduce la cooperación y aumenta la tensión colectiva. Incluso causas legítimas terminan perdiendo apoyo por la forma en que son defendidas. El mensaje se debilita cuando el mensajero pierde el control. Séneca enfatiza que la virtud no necesita de la ira para sostenerse. Lo que es justo no se vuelve más justo cuando se defiende con agresividad. Por el contrario, la justicia pierde credibilidad cuando se asocia a la desmesura emocional. La firmeza verdadera es calmada, proporcional y constante. No grita porque no necesita convencer mediante el impacto. Escapar de la trampa de la ira moral exige una disciplina adicional. Desconfiar de la propia certeza emocional. Cuestionar no solo lo que se defiende, sino la forma en que se defiende. Preguntarse si la reacción está alineada con los valores que se afirma proteger. Esta pregunta rara vez surge en el calor de la emoción, pero es esencial para preservar la coherencia interna. La ira moral es seductora porque ofrece identidad y propósito. Hace que la persona se sienta justa, necesaria y correcta. Pero el precio es alto. Al dejarse dominar por ella, el individuo intercambia integridad por exceso, justicia por ataque y razón por excitación. Controlarla no debilita la causa, fortalece el carácter de quien la defiende. El silencio suele confundirse con debilidad, omisión o incapacidad de reaccionar. Esta confusión es uno de los mayores obstáculos para el control de la ira. En el imaginario común, quien calla parece ceder terreno, mientras que quien responde con rapidez parece afirmar su posición. La filosofía estoica invierte por completo esta lectura. El silencio, cuando se elige conscientemente, no es ausencia de acción, sino una acción de contención deliberada. La ira depende del enfrentamiento inmediato para legitimarse. Busca respuesta, resistencia, choque. El silencio estratégico rompe esta dinámica. Le quita a la emoción el escenario necesario para escalar. Al no reaccionar en el momento esperado, la persona interrumpe el guión implícito del conflicto. El provocador pierde referencia. La tensión no encuentra eco. Este desplazamiento altera el equilibrio de la situación sin requerir agresividad. El silencio también protege la dignidad personal. Las palabras dichas bajo ira casi siempre revelan más sobre quién habla que sobre quién es el objetivo. Al callar, la persona evita exponer pensamientos aún no filtrados por la razón. Preserva su propia imagen y mantiene intacta la posibilidad de responder con mayor precisión más adelante. El silencio funciona como un escudo temporal frente a decisiones verbales irreversibles. Otro aspecto importante es que el silencio crea tiempo. Tiempo para que la emoción se disipe, para que la interpretación inicial sea revisada y para que surjan alternativas más eficaces.
Muchas situaciones que parecen exigir una respuesta inmediata pierden por completo la urgencia tras un intervalo. El silencio permite que el problema se muestre en su proporción real, sin la amplificación emocional del momento. Existe también un efecto psicológico sobre el otro. La ausencia de reacción frustra expectativas. Quien provoca suele esperar resistencia, defensa o ataque. Cuando eso no ocurre, el provocador se ve obligado a lidiar con su propia emoción. El foco se desplaza. El conflicto deja de ser una disputa directa y pasa a ser un evento asimétrico, en el que solo una de las partes está emocionalmente activada. El silencio estratégico no es pasividad porque no implica aceptación permanente. Es un aplazamiento consciente. La respuesta puede llegar después, con otro tono, en otro contexto y con otro objetivo. Esta respuesta tardía suele ser más eficaz precisamente porque no nace del impulso. Lleva claridad, límite y proporción. El silencio, en este sentido, prepara el terreno para una acción mejor. Muchos resisten esta práctica por miedo a perder respeto. En la mayoría de los casos ocurre lo contrario. La persona que no reacciona de forma impulsiva pasa a ser vista como estable, difícil de provocar y emocionalmente segura. Esta imagen genera cautela y respeto, no porque inspire miedo, sino porque no ofrece brechas fáciles para la manipulación emocional. El silencio también impide la escalada. Gran parte de los conflictos crece, porque cada reacción provoca otra reacción más intensa. Al interrumpir esta cadena, el silencio reduce el costo global de la interacción. Menos palabras dichas implican menos malentendidos, menos ofensas acumuladas y menor necesidad de reparaciones posteriores. La filosofía estoica ve el silencio como una forma de gobierno interno. No se trata de reprimir la emoción ni de negarla, sino de no permitir que se transforme de inmediato en acción. Este gobierno exige fuerza, porque va en contra del impulso de afirmarse rápidamente, pero es una fuerza invisible y por eso, con frecuencia subestimada. Cuando se utiliza bien, el silencio no debilita la posición de nadie, debilita únicamente la tiranía del momento. Al elegir callar, la persona mantiene intacta la capacidad de actuar con precisión más adelante, y esa capacidad, a largo plazo, vale mucho más que cualquier victoria momentánea obtenida mediante una explosión. La revisión nocturna es una de las herramientas más pragmáticas propuestas por Séneca para el control de la ira. No actúa en el momento del conflicto, sino en el periodo posterior, cuando la emoción ya se ha disipado y la mente recupera su amplitud. Este momento es crucial porque es ahí donde puede producirse el aprendizaje real. Sin revisión, los episodios de ira se repiten como eventos aislados. Con revisión, se convierten en material de ajuste interno. La lógica de esta práctica es simple. Al final del día, la persona revisa mentalmente sus acciones, palabras y reacciones, no para castigarse, sino para observar. ¿Dónde hubo irritación innecesaria? ¿Dónde la reacción fue más intensa de lo que la situación exigía? ¿Dónde el silencio habría sido más eficaz que la respuesta? Esta observación retrospectiva genera claridad sin la distorsión emocional del momento vivido. El error común es convertir esta revisión en un juicio moral severo. Eso produce culpa, no aprendizaje. La culpa paraliza o genera defensividad. La revisión eficaz es clínica, casi fría. Describe lo que ocurrió sin dramatizar. El foco no está en condenar el comportamiento, sino en comprender el mecanismo que llevó a él. Esa comprensión es lo que permite ajustes futuros. Otro aspecto fundamental es identificar patrones. Un episodio aislado dice poco. La repetición revela estructura. Al revisar varios días, la persona empieza a percibir detonantes recurrentes, horarios más vulnerables, tipos específicos de interacción que provocan irritación. Esta visión de conjunto transforma la ira de algo imprevisible en algo mapeable, y lo que puede mapearse puede prevenirse. La revisión nocturna también corrige narrativas internas falsas. Durante el día, la mente suele justificar explosiones o reacciones duras. Por la noche, con la excitación reducida, esas justificaciones pierden fuerza. Lo que parecía inevitable pasa a parecer evitable. Lo que parecía justo
pasa a parecer excesivo. Este desplazamiento no ocurre en el calor del momento. Exige distancia temporal. Existe además un efecto de responsabilidad personal. Al revisar el propio comportamiento a diario, la persona deja de verse solo como reactiva ante las circunstancias. Pasa a verse como agente. Esto no incrementa la culpa, incrementa la autonomía. El individuo percibe que aunque no controla todo lo que sucede, sí controla cómo responde. Esta percepción es esencial para cualquier cambio duradero. La práctica constante de esta revisión crea una especie de memoria correctiva. En situaciones futuras similares, el recuerdo de episodios anteriores surge de manera espontánea. No como reproche moral, sino como advertencia. La mente aprende de la experiencia revisitada. El impulso sigue apareciendo, pero encuentra una resistencia informada. El pasado pasa a servir al presente. Otro punto importante es que la revisión nocturna cierra ciclos emocionales. Las situaciones no resueltas tienden a permanecer activas en la mente. Al revisarlas de forma consciente, la persona las integra de manera más ordenada. El día no termina con residuos emocionales difusos. Esto mejora el descanso y reduce la irritabilidad al día siguiente, creando un efecto acumulativo positivo. Séneca veía esta práctica como un ejercicio diario de autogobierno. No exige condiciones especiales, solo regularidad. Bastan unos pocos minutos. El valor no está en la duración, sino en la constancia. Cada revisión ajusta levemente el comportamiento futuro. Estos ajustes, sumados, producen un cambio real. La revisión nocturna no impide todas las fallas, impide la repetición ciega. La persona puede equivocarse, pero no se equivoca siempre del mismo modo. Este progreso silencioso es lo que distingue a quien vive dominado por la ira de quien aprende a gobernarla. El control no surge de una decisión única, sino de la corrección diaria de pequeñas fallas observadas con lucidez. Las decisiones más destructivas rara vez se toman tras largos periodos de reflexión. Surgen en momentos de activación emocional intensa, cuando la mente está estrechada y el futuro parece demasiado distante como para importar. La ira crea exactamente ese estado. Comprime el horizonte temporal. El ahora se vuelve absoluto. El después pierde peso. Es en este acortamiento donde las decisiones irreversibles adquieren apariencia de necesidad. Matrimonios se rompen por palabras dichas en minutos. Carreras se interrumpen por actitudes tomadas en un solo episodio. Amistades de décadas se deshacen por explosiones que duraron segundos. El patrón es recurrente porque la ira no evalúa el costo permanente. Responde a un malestar momentáneo como si fuera una amenaza definitiva. La respuesta, por lo tanto, tiende a ser definitiva también. El error central está en confundir intensidad con urgencia. Cuanto más intensa es la emoción, más urgente parece la acción. Esta asociación es falsa, pero profundamente arraigada. La mente irada interpreta su propia agitación como señal de que algo debe resolverse de inmediato, incluso cuando la situación permitiría espera, negociación o silencio. El impulso de actuar rápido se impone como si fuera una responsabilidad. Otro factor decisivo es la pérdida de reversibilidad. En estado de calma, las personas suelen preservar opciones, evitan decisiones que cierran caminos. Bajo ira, esta cautela desaparece. La persona dice lo que no podrá desdecir, rompe lo que no podrá reconstruirse con facilidad, decide lo que no podrá revocarse. La sensación de alivio momentáneo ciega ante el hecho de que ciertas elecciones no admiten corrección posterior. Existe también un sesgo retrospectivo cruel. Después de que la decisión se toma y las consecuencias se instalan, la mente vuelve a operar con mayor claridad. Es entonces cuando surge la pregunta recurrente: ¿por qué hice esto? La respuesta casi nunca implica falta de información, implica estado emocional. La persona sabía lo suficiente, pero estaba emocionalmente incapacitada para usar ese conocimiento. La ira también compromete la evaluación del riesgo social. Las relaciones humanas no se recuperan solo con intención. Confianza, respeto y credibilidad exigen consistencia a lo largo del tiempo. Una decisión tomada bajo ira puede invalidar años de comportamiento equilibrado.
El costo social no aparece de inmediato, pero se manifiesta en oportunidades perdidas, distanciamientos silenciosos y reputaciones alteradas. Otro aspecto poco considerado es que las decisiones irreversibles tomadas bajo ira tienden a acumularse. Una ruptura genera aislamiento. El aislamiento incrementa la irritabilidad. La irritabilidad aumenta la probabilidad de nuevas explosiones. Se forma un ciclo en el que cada decisión precipitada crea las condiciones para la siguiente. El individuo pasa a vivir en un estado de pérdida progresiva sin percibir el origen común de esos eventos. La filosofía estoica insiste en que ninguna decisión importante debe tomarse bajo excitación emocional, no porque la emoción invalide por completo el pensamiento, sino porque distorsiona las prioridades. Lo que parece esencial hoy puede ser trivial mañana. Lo que parece insoportable ahora puede ser administrable con tiempo. La irreversibilidad transforma errores momentáneos en daños duraderos. Controlar la ira en este punto no es solo evitar conflictos, sino proteger el futuro. La persona que aprende a suspender decisiones cuando está emocionalmente activada preserva algo valioso: la posibilidad de elegir con base en criterios estables. Esta preservación rara vez se percibe como victoria, porque no produce espectáculo, pero evita derrotas que solo serían comprendidas demasiado tarde. Las grandes pérdidas humanas no suelen ser resultado de planes malignos ni de ignorancia extrema. Nacen de momentos en los que alguien decidió, sin estar en condiciones internas, de decidir. La ira crea exactamente esas condiciones. Evitarlas no exige genialidad, exige disciplina, y esa disciplina comienza siempre por reconocer que emoción intensa y decisión definitiva nunca son una buena combinación. Firmeza y agresividad se confunden con frecuencia porque ambas implican límites. La diferencia fundamental está en el origen y en el control de la acción. La firmeza nace de criterios claros y permanece estable bajo presión. La agresividad nace de la emoción y varía según el estímulo. Mientras la firmeza protege límites, la agresividad intenta compensar inseguridad. Una construye respeto en silencio, la otra exige sumisión inmediata. La firmeza no necesita una alta intensidad emocional para manifestarse. Se expresa mediante claridad, constancia y previsibilidad. Quien es firme dice no sin elevar el tono, impone consecuencias sin humillar y sostiene decisiones sin dramatizar. La agresividad, en cambio, depende del impacto. Eleva el volumen, endurece el lenguaje y acelera la acción porque necesita compensar la falta de control interno. Otro punto decisivo es la proporción. La firmeza responde al tamaño real del problema. La agresividad exagera. Pequeñas fallas reciben respuestas desmedidas. Las discrepancias se convierten en afrentas. La desproporción es una señal clara de que la emoción ha tomado el mando. Los observadores lo perciben rápidamente, aunque no sepan explicarlo de forma racional. La respuesta agresiva suena injusta, incluso cuando el límite impuesto era legítimo. La agresividad también compromete la comunicación. Bajo ataque, el otro entra en modo defensivo. El mensaje se pierde. El foco deja de estar en el contenido y pasa a estar en la forma. Incluso cuando hay razón en lo que se dice, esta se disuelve en el tono. La firmeza, en cambio, mantiene el canal abierto. El malestar existe, pero la comprensión sigue siendo posible. Esto incrementa la probabilidad de corrección real, no solo de obediencia momentánea. Existe además una diferencia temporal importante. La agresividad produce efectos rápidos e inestables, puede generar silencio inmediato, pero crea resistencia futura. La firmeza opera en el largo plazo, establece estándares. Las personas aprenden qué es aceptable y qué no lo es, sin necesidad de recordatorios constantes. El entorno se ajusta a la constancia, no al impacto. Otro error común es creer que la firmeza exige dureza emocional. En la práctica ocurre lo contrario. Cuanto más estable emocionalmente es una persona, más firme puede ser. La agresividad surge cuando esa estabilidad falla. Es un intento de recuperar control externo cuando el interno ya se ha perdido. Por eso las explosiones suelen venir acompañadas de arrepentimiento o justificación posterior. La firmeza también preserva la autoridad moral.
Quien impone límites sin perder el control demuestra coherencia. Esa coherencia genera confianza. Incluso quien discrepa reconoce la legitimidad de la posición. La agresividad, por el contrario, mina esa autoridad. La persona puede ganar el enfrentamiento inmediato, pero pierde credibilidad. El respeto se transforma en cautela, y la cautela no sostiene vínculos fuertes. Existe todavía un aspecto interno decisivo. Después de actuar con firmeza, la persona suele mantener la tranquilidad. No hay necesidad de justificar excesos. No aparece la vergüenza tardía. Tras actuar con agresividad, casi siempre surge una tensión residual. La mente vuelve una y otra vez al episodio, intenta explicarse o defenderse internamente. Este ruido emocional es señal de que la acción no estuvo alineada con criterios estables. La filosofía estoica valora la firmeza precisamente porque es compatible con el autocontrol. Imponer límites no exige ira, exige claridad. La emoción intensa no fortalece el límite, solo lo vuelve inestable. Cuando el límite depende de la rabia para existir, desaparece en cuanto la emoción se disipa o se vuelve contra quien lo impuso. Aprender a distinguir firmeza de agresividad es un paso decisivo en el control de la ira. La persona deja de confundir intensidad con eficacia. Descubre que puede ser respetada sin ser temida, y al hacerlo, protege algo esencial: la capacidad de actuar con autoridad sin sacrificar la propia estabilidad emocional. El autocontrol rara vez se percibe como una ventaja porque sus efectos no son inmediatos ni espectaculares. No llama la atención en el momento en que ocurre. No impone silencios abruptos ni genera impacto visible. Aún así, con el tiempo, supera casi cualquier otro recurso emocional. Las personas que dominan su propia reacción acumulan algo raro: previsibilidad confiable. Y la previsibilidad confiable es un activo poderoso en cualquier entorno humano. En contextos profesionales, el autocontrol crea una reputación de seguridad. Quien no estalla bajo presión es visto como alguien apto para asumir mayores responsabilidades. Las crisis exponen más que las calificaciones técnicas. Bajo estrés, muchos pierden claridad, proporción y respeto por el proceso. Quien mantiene el equilibrio destaca en silencio. Las decisiones difíciles tienden a confiarse a quien no reacciona de forma impulsiva. Esta ventaja también se manifiesta en las negociaciones. La ira debilita la posición de quien la siente porque revela límites emocionales explotables. El otro aprende dónde presionar. El autocontrol, en cambio, crea una asimetría favorable. La persona observa mientras el otro se expone. El ritmo de la interacción pasa a ser definido por quien no necesita reaccionar. Esta asimetría rara vez se percibe como confrontación, pero influye de manera decisiva en el resultado. En el plano social, el autocontrol genera algo aún más valioso: confianza continua. Las personas prefieren acercarse a quien no crea inestabilidad emocional. Prefieren compartir información, pedir ayuda y establecer asociaciones con quien responde de manera consistente. La ausencia de explosiones no vuelve a alguien indiferente, lo vuelve confiable. Esa confianza abre puertas que ninguna fuerza abre. Existe también un efecto acumulativo interno. Cada situación en la que la persona mantiene el control refuerza su identidad como alguien capaz de elegir. Esa identidad se consolida. El impulso pierde fuerza porque se encuentra con una estructura que no le obedece automáticamente. El autocontrol deja de ser esfuerzo y pasa a ser patrón. Esto reduce el desgaste mental y emocional con el paso del tiempo. Otro punto poco discutido es el impacto sobre el aprendizaje. Bajo ira la mente se cierra, bajo autocontrol permanece abierta. Las personas equilibradas aprenden más de los errores, de la retroalimentación y de las críticas. Consiguen separar el contenido del tono. Ajustan el comportamiento sin sentirse atacadas. Esta capacidad acelera el crecimiento personal y profesional de forma consistente. El autocontrol también reduce costos invisibles. Menos conflictos innecesarios significan menos reparaciones, menos retrabajo emocional, menos energía gastada en justificaciones y enfrentamientos posteriores.
El tiempo ahorrado no aparece en métricas inmediatas, pero se traduce en mayor enfoque, claridad y continuidad. La vida se vuelve menos fragmentada por crisis evitables. La filosofía estoica trata el autocontrol como una forma de capital interno. No depende de circunstancias externas y no puede ser arrebatado por una provocación. Quien lo posee lleva consigo una ventaja portátil. En entornos caóticos, esa ventaja se multiplica. Mientras otros reaccionan, el individuo autocontrolado observa, elige y actúa con precisión. Existe además un contraste importante con la agresividad. La agresividad intenta ganar disputas puntuales. El autocontrol gana contextos enteros, moldea expectativas. Las personas empiezan a comportarse de forma distinta alrededor de alguien que no estalla. La dinámica del entorno se ajusta. Los conflictos se reducen incluso antes de surgir. A largo plazo, esta ventaja se manifiesta en oportunidades acumulativas. Las personas confiables son recordadas, recomendadas y elegidas, no por ser más brillantes, sino por ser más estables. La estabilidad crea espacio para que otras cualidades aparezcan. Sin ella, incluso grandes talentos se pierden en conflictos recurrentes. El autocontrol no ofrece la satisfacción inmediata de la explosión, pero ofrece algo más sólido: progreso continuo sin autosabotaje. Es una ventaja que no llama la atención al inicio, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Muchas personas creen que la próxima vez que surja la ira, lograrán actuar de manera diferente solo por la fuerza de la intención. Esta creencia es cómoda, pero ilusoria. El calor del momento no es terreno fértil para el cambio. Es el entorno menos propicio posible para decisiones conscientes. Esperar transformación, justo cuando la emoción está en su punto máximo, es trasladar a un instante frágil una tarea que exige estabilidad previa. En momentos de activación intensa, el cerebro opera en modo de economía cognitiva. Busca respuestas rápidas, no soluciones refinadas. La capacidad de reflexión disminuye, la tolerancia a la frustración cae y la urgencia domina el proceso decisorio. En ese estado, la mente recurre a patrones ya consolidados, no crea comportamientos nuevos, repite los antiguos. Por eso, quien nunca entrenó el control fuera del conflicto, difícilmente lo ejercerá dentro de él. Otro error común es sobreestimar la propia fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado y volátil. Varía con el cansancio, el hambre, el estrés y el contexto social. Confiar en ella para contener la ira es como confiar en un freno débil en una bajada empinada. Puede funcionar una vez, pero fallará cuando más se lo exija. Lo que sostiene el control no es el esfuerzo puntual, sino la estructura interna. El cambio real exige preparación previa. Exige que el cerebro tenga alternativas disponibles cuando surja la emoción. Sin estas alternativas entrenadas, la mente no encuentra opciones viables y regresa al comportamiento habitual. El impulso no pregunta si quieres cambiar, ejecuta lo que ya conoce. Por eso, las promesas hechas después de una explosión rara vez se cumplen en el episodio siguiente. Existe también un efecto de autoengaño retrospectivo. Tras la crisis, con la emoción reducida, la persona se siente confiada. Cree que si hubiera estado tranquila, habría actuado mejor. Esa confianza es real en ese estado, pero no se transfiere automáticamente al estado de ira. Confundir la claridad posterior con la capacidad futura es un error recurrente que perpetúa el ciclo. La filosofía estoica insiste en que el cambio conductual es fruto del hábito, no de la resolución momentánea. El hábito crea caminos mentales accesibles bajo presión. Sin él, la emoción toma el mando. Por eso se enfatizan prácticas como el aplazamiento, la observación y la revisión diaria. Construyen una base estable que se manifiesta incluso cuando la mente está agitada. Otro punto crítico es que el calor del momento tiende a justificar excesos. La persona siente que no tuvo opción, que fue más fuerte que ella. Esta narrativa protege la autoestima, pero bloquea el progreso. Mientras el cambio se proyecte a un futuro indefinido, siempre pospuesto para la próxima crisis, nunca se materializa. La crisis no es el lugar del aprendizaje, es el lugar de la prueba. El cambio comienza cuando se acepta esta limitación.
Reconocer que bajo ira la capacidad de elección disminuye no es debilidad, es realismo. Este realismo desplaza el esfuerzo hacia donde es eficaz, antes, en el entrenamiento diario, en la anticipación, en la construcción de hábitos. Es ahí donde se amplía el margen de maniobra futuro. Esperar cambiar en el calor del momento es repetir el mismo error con una esperanza nueva. La esperanza, en este caso, no es virtud, es aplazamiento de la responsabilidad. La disciplina, en cambio, acepta que el impulso no será vencido por una voluntad súbita, sino por una preparación consistente. Cuando el cambio deja de ser promesa y se convierte en práctica diaria, el calor del momento pierde su dominio absoluto. La emoción sigue apareciendo, pero encuentra límites previamente establecidos, y esos límites no necesitan pensarse en el instante. Ya existen. Así es como el control deja de ser un deseo y pasa a ser una competencia real. La libertad, para Séneca, no es la capacidad de hacer lo que se quiere, sino la capacidad de no ser arrastrado por lo que se siente. Esta distinción es decisiva. Quien actúa según el impulso cree estar ejerciendo libertad, cuando en realidad está obedeciendo. La ira es una orden interna disfrazada de elección. Empuja, acelera y exige. Mientras ese mandato sea aceptado, no existe autonomía real. La libertad comienza cuando la persona comprende que sentir no obliga a actuar. Este reconocimiento cambia por completo la relación con la emoción. La ira deja de ser un veredicto y pasa a ser un fenómeno transitorio. Puede surgir, crecer y desaparecer sin determinar el comportamiento. Este desplazamiento no elimina la emoción, pero le quita su poder político interno. El gobierno vuelve al individuo. Esta libertad tiene consecuencias prácticas profundas. La persona deja de pedir disculpas por versiones de sí misma que no reconoce. No necesita reconstruir su reputación después de cada explosión. No tiene que remendar relaciones dañadas por impulsos momentáneos. La vida se vuelve más continua, menos fragmentada por crisis evitables. El costo emocional disminuye porque el arrepentimiento deja de ser recurrente. Otro aspecto central de esta libertad es la coherencia interna. Cuando la reacción no contradice los valores personales, la mente permanece estable. No hay conflicto entre quién se es y lo que se hace. Esta coherencia genera tranquilidad duradera, no el alivio breve que sigue a la explosión. La tranquilidad, en este sentido, no es ausencia de conflicto externo, sino ausencia de guerra interna. Séneca insiste en que la tranquilidad no es pasividad, es dominio. La persona tranquila no es la que nunca es provocada, sino la que no entrega el mando cuando es provocada. Elige cuándo actuar, cómo actuar y si actuar. Esta elección constante crea una vida menos reactiva y más deliberada. El mundo puede seguir siendo imperfecto sin destruir la estabilidad interna. La libertad también se manifiesta en la relación con el tiempo. Quien controla la ira no sacrifica el futuro para aliviar el presente. Las decisiones pasan a considerar consecuencias duraderas. Las relaciones se preservan. El camino profesional se vuelve más consistente. La vida deja de ser una secuencia de reconstrucciones tras colapsos emocionales. Existe además un efecto silencioso sobre el entorno. Las personas libres de la tiranía de la ira se convierten en puntos de estabilidad. Reducen conflictos a su alrededor, no por imposición, sino por ejemplo. Su presencia desacelera las interacciones, aporta claridad, ofrece seguridad. Este impacto rara vez se reconoce de forma explícita, pero se siente. Las personas confían en quien no pierde el control. La libertad final no exige perfección emocional, exige vigilancia continua. La ira puede regresar, los detonantes permanecen. La diferencia es que ya no sorprenden, ya no gobiernan. El individuo conoce sus límites y respeta sus propios mecanismos de protección. Esta familiaridad con la propia mente es la base de la autonomía. Al final, lo único que se pierde al controlar la ira es la excitación momentánea de la explosión. Lo que se gana es incomparablemente mayor: dignidad preservada, relaciones estables, decisiones más limpias y una identidad que no necesita ser corregida después de cada crisis. Esa es la libertad que no depende de que el mundo cambie,
sino de quien decide no ser dominado por él. Si llegaste hasta aquí, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta algún tema que te gustaría ver por aquí. Tu idea puede convertirse en un video. Hasta el próximo video.